bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenefa y por Adela. Me da un enorme gusto saludarte, senador por Movimiento Ciudadano Dante Delgado. ¿Cómo estás? Muy bien, Adela, muy contento de tener el privilegio de estar con una de las mejores comunicadoras de México. No, hombre, te lo agradezco mucho. Pero además, con buenas noticias ahora, ¿no? Toda una vida dedicada a la política, tú, ¿no, Dante? Toda tu vida. Así es, pensando siempre que podemos encontrar un ejercicio que permitiera que México avanzara más. Y soy de los que está convencido que nuestra generación le falló a México. A ver, explícanos. Yo también, creo, esta generación de políticos que le ha fallado a México, ¿no? Pero en política, en diferentes áreas y sectores. ¿Por qué? Porque a pesar de las facilidades que teníamos para crecer en igualdad de condiciones en una competencia internacional, México se quedó a la saga de países que en condiciones de profunda adversidad, como pueden ser, por poner solamente los ejemplos, Vietnam y Corea, que tenían hace 40 años la mitad del ingreso de México y tienen 4 veces más. Entonces ellos le apostaron a la ciencia, tecnología, a la innovación. Corea, claro. Y México se quedó rezagado, porque siempre se ha pensado, lamentablemente, con un ejercicio de pequeñez y no de visión de grandeza. Creo que es lo que nos ha faltado, visión de grandeza. ¿Pero qué ha sido? ¿Mezquindad? ¿Qué ha sido? ¿Falta de voluntad política? Por una parte... ¿Falta de creatividad? Creo que ha sido una docilidad en un sistema político, en donde desde el poder público ha habido controles institucionales en diferentes campos, en el campo empresarial, en su momento por el mismo mecanismo financiero. Después llegó una nueva generación que dijo que la globalización nos iba a permitir incorporarnos y fuimos fallando porque siempre nos quedamos. Por ejemplo, cuando se aplicó el Tratado de Libre Comercio, que fue un paso muy importante, se dijo que el campo mexicano, el de Estados Unidos y Canadá, en 14 años iban a estar igual al campo de esos países, y México no avanzó porque no se dieron los apoyos sustantivos. Es decir, no hubo el ánimo de llevar adelante políticas públicas que reactivaran la economía del campo. Y todo eso ha traído consecuencias muy graves, porque a falta de empleo hubo mucha migración. Estados Unidos se convirtió en la ilusión de un sueño de muchos mexicanos, de millones de mexicanos que tuvieron que salir. Y por otra parte, hoy pues muchos de ellos han tenido que regresar, otros no pueden salir. ¿Y regresar a qué, no? Y además en condiciones muy vulnerables, pero además en el país pues el ejercicio de docilidad política hacia el Ejecutivo Federal. Posteriormente, cuando vino la alternancia, no hubo el ejercicio de llevar adelante un proyecto innovador, simplemente les gustó la presidencia imperial y esa fue la tragedia del PAN. Y posteriormente, cuando regresa el PRI a la presidencia de la República, vuelve a fallar. Y ahora tenemos lo que tenemos porque la gente ya no quería que siguiera lo mismo. Está por cumplirse medio año, ¿no? De este primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En términos reales, el gobierno anterior abdicó el 2 de julio, así que ya lleva muchos más meses. ¿Qué nos puedes decir de lo que está pasando en México y cómo ves pues este proyecto de nación del que tanto habló Andrés Manuel López Obrador, un nuevo proyecto de nación? Bueno, mucho de ello está soportado en las ideas de Movimiento Ciudadano. Recuerda que construimos las plataformas electorales del 2000, 2006 y 2012. Pero más allá, falló la última. No nos falló. Lo que pasa es que cuando Andrés intenta formar su partido 6 años después de la fecha en que debió haberlo hecho, empieza a agraviar a los que habíamos sido sus aliados. Y yo creo que parte del problema del país es que no ha habido dignidad ni sentido de responsabilidad. Y creo que hubiera sido un muy mal mensaje a la sociedad nacional
que después de que él recorrió el país diciendo que los partidos que lo habíamos llevado como candidato al 2000 a la Ciudad de México, al 2006 a la Presidencia de la República, en el 2012 en la Presidencia de la República, cuando quiere él formar su partido, nos ubica dentro de lo que él denominaba la mafia del poder. Mafia del poder que, por cierto, ya desapareció de su ya léxico. No hay, pues porque no, por ahora el poder es él. Claro, y además ahora habla de conservadores, cuando muchas de sus posiciones pues realmente lo son. Pero precisamente por eso nosotros no podíamos... Pero tú estuviste personalmente muchos años acompañando. Bueno, sí, y además, más que en lo personal, las ideas de Movimiento Ciudadano, porque él toma las ideas nuestras y las hace propias. Y este tipo de cosas las estamos acreditando en las tomas de decisiones, por ejemplo, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Hemos acompañado iniciativas porque son nuestras iniciativas, y hay otras que son nuestras iniciativas que las hace propias, pero que no vamos a acompañar porque las quiere distorsionar. ¿Cómo cuál? Como revocación de mandato. Por ejemplo, revocación de mandato ha sido una posición de Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde somos gobierno y donde tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Logramos que sea texto constitucional, pero la diferencia es que ese ejercicio se hace después de la mitad del periodo, y él quiere hacer elecciones concurrentes con las elecciones intermedias, lo que generaría una violación a todo el marco legal que se construyó durante muchos años, y eso no lo vamos a permitir, porque tenemos el número de senadores en alianza para impedir que se diera un albazo y se trastocara el sistema electoral del país como él lo pretende. Posteriormente a la elección, claro que debe haber revocación de mandato en ese cargo y en todos los cargos de elección popular. Dime algo, senador, ¿hubo un distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador más allá del partidista? Cuando me dices, él pues se refería así a los partidos que lo habíamos acompañado, PRD, PT, Convergencia, bueno, etcétera. ¿Pero tuviste encuentros con él posterior a eso? Solamente cuando le dan el registro, habíamos quedado que posteriormente platicaríamos, pero él insistió en una descalificación. Si tú ves en las notas, nosotros nunca lo descalificamos. Y él sabe que cuando nos buscó para que lo acompañáramos, le dijimos que no. Él lo sabe, porque no estábamos en función de espacios ni de posiciones. Estábamos en posición de un proyecto. Pero era el mismo proyecto en muchos. Bueno, no forzosamente, porque también depende quién lo encabeza. Y en ese momento, para nosotros, él había dejado de ser la persona funcional, porque incluso acciones que debe haber desarrollado con prudencia, como se le proponían en el 2006, que debió haber sido presidente ese año, las hizo con total indecencia en el 2018. Por ejemplo, recuerda la relación con el CENTE y su liderazgo, la relación con algunos panistas que lo impugnaron y ocupan altos cargos en su administración, liderazgos cuestionados, personas cuestionadas, a quienes sin ningún recato ahora sumó. ¿Que son tus compañeros, muy probablemente? Algunos de ellos. ¿Legisladores? Claro, algunos de ellos, en ambas cámaras, y otros están en cargos de la administración pública. Y entonces dijiste, en esta no vamos. No, yo... Se tomó un consenso de agravios, porque a los que no estaban con él, pues los agraviaba. Y además no tan solo lo hizo a lo largo de este periodo de campaña, sino en el propio ejercicio de gobierno. Nosotros no queremos descalificar la acción de este gobierno a 5 meses. Tenemos que esperar que rinda cuentas en su informe, en su primer informe, o que cumpla formalmente el primer año en el ejercicio de gobierno. Creo que calificar anticipadamente es un error. Pero hay una serie de decisiones que ya se han estado tomando. Bueno, que le pueden gustar a unos y pueden agradarle a otros. ¿Cuál es tu posición sobre algunas de ellas? Bueno, desde luego que no coincido en decisiones que lastiman el presupuesto nacional ya comprometido. Creo que México no se puede dar el lujo de derrochar recursos comprometidos en un proyecto de más alto alcance que el que puede tener el cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando un aeropuerto con las características del que se estaba construyendo y que debe quedar ahí. Yo estoy seguro que si no rectifica Andrés, y conociéndolo
lo perseverante que es. En mi tierra le dicen terquedad, pero esa perseverancia va a impedir que en los próximos 5 años ese proyecto se lleve adelante. Si tiene visión de grandeza y no ánimo de desquite por lo que le habían hecho algunos sectores, no lo debe destruir, y yo estoy seguro que en 6 años debe reiniciarse esa obra. Pero pues está muerta ya, ¿no? No, está desde mi punto de vista suspendida, okay, porque la infraestructura ahí va a estar. Entonces yo no considero... ¿Pero lo ves rectificando en ese sentido? No, no lo veo rectificando. ¿Qué opinas de Dos Bocas, por ejemplo? ¿Qué opinas de Dos Bocas, por ejemplo? Pero más allá de que él está recuerden ustedes que antes se hablaba de 4 refinerías, después habló de 2 y ahora habla de una. El problema son la visión de futuro, la innovación tecnológica. Él quiere construir refinerías cuando lo que tendría que ser, desde mi punto de vista, es reparar todas las que están, ponerlas a que operaran a su máxima capacidad, por una parte, y por otra, porque las nuevas tecnologías son tecnologías limpias, vienen los carros eléctricos, viene la innovación tecnológica, y eso es incuestionable. Pero además las que están subutilizadas, ¿no? Las que ya están, según se ha dicho. Hay que reconocer que hubo un verdadero abandono de petróleos mexicanos, y yo en eso coincido con el deliberado. Recuerda que una vez que me hiciste el favor de entrevistarme en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, platicamos de lo que podía ser Petróleos de Veracruz. Nosotros éramos de la idea de que sin necesidad de privatizar el petróleo y sin reforma constitucional, una entidad federativa como parte del Estado mexicano podía aprovechar los pozos petroleros subaprovechados o en abandono para generar recursos a las propias entidades federativas. Y estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando exactamente del 2004 a la fecha. Y acuérdate que proponíamos la conveniencia de crear Petrover. Y esto nos iba a dar oportunidad de aprovechar la capacidad y experiencia de los técnicos mexicanos. El Instituto Mexicano de Petróleo fue la matriz, fueron los maestros de lo que después fue Petrobras. Ahí se generaron muchas expectativas y además podríamos haber incorporado al aparato productivo a universitarios de gran nivel que produce la Universidad Veracruzana e incluso el Politécnico Nacional. Es decir, posibilidades tecnológicas había para avanzar, y desde luego todo lo que implica
la derrama económica, entendiendo que debes de beneficiar a los pueblos originarios, que es donde se encuentran ubicados esos pozos petroleros. La reactivación económica significa darle un entorno en el que todos los sectores de la sociedad sean beneficiados. Ahora, después de que ya no acompañas a Andrés Manuel López Obrador, acompaña el partido Andrés Manuel en esta última elección, pues tú apuestas por un frente, Dante. Y hay quien dice que tú, pues donde ves lana, ahí vas, ¿no? Porque eres un hombre pragmático. Pero pues, no salió, ¿no? Pero yo te puedo decir algo para ser preciso. No hay una sola persona en México, y lo digo en tu programa, que pueda decir que jamás le haya pedido un solo peso. Un solo mexicano. Y reto a que lo pudiera hacer en tu programa y que me dé la oportunidad de estar presente. Nunca, en todos los cargos que he tenido. Quiero decirte además que en el ánimo de cambio profundo que tengo, jamás en mi vida he dado una mordida a nadie. Bien. Jamás. Y jamás la he recibido. Porque en esto hay que tener congruencia y consistencia. Y esto es lo importante en la vida y es en lo que yo creo y es por lo que he luchado. Y sabes que he superado adversidades muy fuertes por confrontarme al poder. Quiero decirte que Dante Delgado, cuando rompe con el sistema, lo hace con cargo público, no sin cargo. Otros renunciaron o no tenían cargo y quisieron iniciar una nueva experiencia. La visión de Dante Delgado es que el sistema, el viejo sistema, estaba agotado. Y eso lo planteamos hace más de 25 años. Y con el Frente, ¿cómo sentiste? ¿Qué pasó con el Frente? Bueno, el Frente vivió dos momentos. El primer momento, cuando la expectativa era real y estaba con posibilidades reales de competencia. Recuerda que Andrés pues, ha impulsado por nosotros 18 años de campaña, habíamos recorrido el país, financiado, por cierto, por Movimiento Ciudadano en una parte de ese trayecto. Y en ese momento, cuando formamos el Frente, había una intención de voto para él del 34% y para el Frente del 29%. Pero también recuerda que las encuestas decían que el 80% de los mexicanos ya no deseaban que el PRI continuara en el poder. Sí, claro. Y eso trajo como consecuencia que el gobierno de la República, a través de la Procuraduría General de la República, iniciara una perniciosa, perversa y pervertida actividad legal, que en este caso es ilegal, en contra del candidato del Frente, Ricardo Anaya. Y esto trajo consecuencias, evidentemente, pero para el propio gobierno, porque prácticamente desaparece al PRI. Sí, desaparece. Y el PRI tiene un problema en este momento, porque el PRI surgió como vehículo del poder, no como una organización para alcanzar el poder. Y la tragedia que tiene por otra parte Morena es que era articulada por un liderazgo carismático como lo es el de Andrés, pero no tiene una estructura ni capacidad de organización para sostenerse. Ahora, pues tú fuiste gobernador de tu estado, gobernador interino, ¿no? Y siempre has querido ser gobernador y lo has intentado. Así es. Varias veces. Ahora en esta ocasión había una intención clara de que para que participáramos nosotros pudiera haber sido yo el candidato en la elección anterior, pero no vamos por cargos, el proyecto de país va más allá de eso. No tenía ningún caso que participaras en un proyecto y después, cuando no acompañaras a ese proyecto, pues hubiera una verdadera ruptura. Y no es lo mismo cuando fui gobernador sustituto, que duré 4 años. 4 años, sí. Por cierto, y sin vanidad alguna, nos están viendo veracruzanos, cuando más obra pública se ha hecho en el Estado, cuando más obra social se hizo y cuando en actividades culturales y desarrollo educativo nos significamos a nivel nacional. Ese ejercicio lo hicimos por convicción, porque conocíamos al Estado. Y en ese sentido queremos servirle al país. Ahora, con una clara tu dirección. Estado está sumido, ¿no?, en la inseguridad. Lo digo de manera franca y lo he dicho allá en Veracruz, es lo que ellos quisieron. Pues sí, ellos votaron
votar. Por eso incluso tomé la decisión de irme hacia otros lugares del país y hemos tenido mucho éxito. Estás manteniendo tu distancia, digamos. De Veracruz, desde hace muchos años, prácticamente llevo 9 años de que estoy apartado de Veracruz, de la vida política. Voy, desde luego, primero a ver a mi madre cuando vivía, veo a mis hijos que viven allá, pero no he tenido relación porque parte de la tragedia del país se refleja allá. El oportunismo, la cercanía, la mansedumbre. Para mí es muy pesado hablar con gente que no entiende de razones sino de intereses. Pues así debería de ser para todos, ¿no? Bueno, no puede, el interés no puede ser el fin último, si es un interés. Perdón, puede ser legítimo. Puede ser un interés legítimo. Pero yo quiero decirte que a México lo que le hace falta es que se le diga la verdad. Cuando a mí me mandan a Chiapas, que es el motivo real de la ruptura, te quiero decir que en un año que estuve, el primer año, no hubo más que un muerto y generado por la policía estatal. Y todos los liderazgos sociales salían de la cárcel porque el coordinador de ese programa, que era yo, pagaba sus fianzas para que salieran. Tú no puedes reconstruir el tejido social si generas conflicto. Y el problema del gobierno de esa época es que el conflicto lo generaron. Y yo se lo dije al presidente de la República, que no era una persona que había sido preparada para hacerlo, que era visceral, que despreciaba a los actores políticos y que no le gustaba que le dijeran la verdad. Pero se lo dije. El problema de Chiapas no es un problema que generaste tú, es un problema heredado. Pero si se sigue actuando como se está actuando, este gobierno se va a manchar las manos de sangre. Eso se lo dije en una reunión de gabinete social y muchos de tus amigos ahí estaban presentes. Entonces, no a todo mundo le gusta que le digan las cosas. El problema es que por no hacer caso, vino después lo de Acteal. El problema de los niños es que cuando están brincando en la barda, si dejas que brincan, se pueden caer y puede no pasarles nada. Lo más probable es que se fracturen, pero también se pueden matar. Entonces hay que prever lo previsible. La política es unir los extremos y en este país no lo hicieron. Y lamentablemente ni el gobierno de Calderón ni Fox entendieron la responsabilidad que les correspondía. Por eso en este momento, cuando Andrés llega a hacer muchas reformas que nosotros hemos planteado, porque no podían seguir las cosas como estaban. Es claro que los órganos autónomos no pueden estar como se han venido desempeñando, organismos que fueron creciendo y creciendo y creciendo y que deben de ser compactos. Un Instituto Nacional Electoral que ha crecido. Pero no puedes desaparecerlos. No los desapareces, pero sí compactarlos. Por ponerte un ejemplo, cuando se le da financiamiento público a los partidos políticos, el 75% era para apoyar a los partidos y el 25% para la administración. Hoy la administración electoral cuesta el 75% y los partidos reciben el 25%. Movimiento Ciudadano es de las organizaciones que ha planteado que ya no se dé financiamiento público a los partidos políticos. ¿Para qué? Para que a través de programas producidos en radio y televisión se generen debates, que pueda haber capacitación para los ciudadanos, mujeres y hombres de buena fe que quieren tener mayor información y que el propio Instituto Nacional Electoral capacite a las personas, que cuando un dirigente tenga que trasladar desde la oficina del cuerpo administrativo burocrático puedan darle las facilidades de traslado, porque los organismos electorales deben de generar votos, no burocracias partidocráticas. Y se ha prestado a que pues sean un negociazo los partidos, ¿no? Negocios familiares. Pero además, incluso esa es parte de la perversión que ha habido. Por eso los partidos gozan de muy mal prestigio. Y además es cierto, porque hoy son más importantes las personas que los partidos. Si una personalidad como tú decidiera, ¿quién gana, la persona cargos, o el partido? La persona. Y además te lo pongo a prueba si tú estás dispuesta a hacerlo. Pero una persona, ahí está, otra vez los personas. Independientes, pero, por ejemplo. No, pero es que hay una confusión. Los independientes... sin partido. Pues, perdón, no, es que si no tienen estructura y no tienen organicidad, le pasa lo que le pasó a la señora Margarita, que es conocida, pero no tiene
un soporte. Claro. Entonces, en este caso, tú eres muy conocida y tendrías un soporte muy amplio para ocupar el cargo que Movimiento quieras. Ciudadano. Claro, porque somos la única organización en México, Adela, que tiene la obligación de llevar como candidatos al menos al 50% de personas que provengan de la sociedad civil sin afiliación y sin militancia. Somos la única organización que tiene ese mandato legal en sus estatutos. Por eso somos diferentes. Ahora, nada más que no todo el mundo se da cuenta de cómo son, porque simplemente globalizan, no entienden, no participan muchos, y otros simplemente descalifican. Bueno, hay un nivel de hartazgo brutal, ¿no? Bueno, por favor. Políticos, de si la hasta política, además nosotros mismos estamos hartos de los políticos. Exacto. Imagínate los agarrones que nos damos en la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, en el caso específico, puedo decirte que soy de los que está convencido que ha llegado el tiempo de la sociedad. Precisamente por eso, hoy mismo hemos aprobado la incorporación plena de las mujeres en condiciones de igualdad. ¿Trabajadores de No, primero... la paridad. Pero igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad en el trato, independientemente de espacios burocráticos, porque de lo que se trata es que le vaya bien a los ciudadanos. Y por eso nuestro respeto a las mujeres que hacen todos los días bien las cosas en cualquier lugar donde se desempeñan, porque son más comprometidas que los hombres. Creo mucho en la fuerza y en el carácter de las mujeres. Bueno, pues es que como todo nos ha costado más trabajo, ¿no? Bueno, a ti también, pero te ha significado. Pues has significado la disciplina, claro. La entrega, el compromiso. Todo eso es la diferencia. Y ahí la verdad no hay distinción de sexo. Ahí es el profesionalismo, el compromiso, la emoción, y eso te distingue, Adela. Por eso me atrevo en público a decirte que serías una gran candidata para lo que quieras. Muchas gracias, pero mejor políticos profesionales o no. ¿Quieres que te diga una cosa? Es que también hay una confusión ahí. Político profesional no es el que lleva mucho tiempo haciendo política. ¿Quién es un político? Político profesional debe ser el que tiene causas, propósitos y lucha por ellos. En ese sentido, hay que reconocer a Andrés. El problema es que él cree que la única verdad que vale es la de él y no es capaz de valorar y aceptar opiniones que discrepan en lo sustantivo con sus ideas. ¿Pero así ha sido siempre? Sí, nada más que siempre su terquedad tiene un límite y te lo puedo decir por la relación y trato. Me costaba mucho trabajo que entendiera cosas, pero a los 2 o 3 años hace lo que tú le dices. Porque cuando le cae el 20, lástima que ya haya perdido tanto tiempo. ¿Y acepta? ¿Te dice tenías razón? No te lo dice. Ok. En ese sentido creo que es demasiado soberbio. Ya. ¿Llegaron a tener una relación de amistad? ¿O no? De cercanía. Pero amistad es el que te permite una convivencia más en lo familiar y no la tuvimos. Tuve relación con sus hijos alguna vez, con el ingeniero Cárdenas, Manuel Camacho y tu servidor pudimos estar en su hogar. Cenamos ahí, Rocío, su primera esposa, que lamentablemente falleció. Tuvimos oportunidad de tener relación con su actual esposa, pero era el templete el que nos unía y la lucha de propósitos. Ahora, pero ¿es la misma personalidad la que está gobernando hoy? ¿O ves una modificación en su carácter y en sus actitudes? Creo que su gran error en este momento es dejar de pensar que es presidente de todos los mexicanos. Realiza actividades cada semana como si fuera en mitin público de campaña electoral. Y creo que él tiene la obligación como jefe del Estado de convocar a todos los sectores. Y se ha equivocado, descalifica a unos, trae en redes sociales una serie de seguidores. Muchos de esos son bots, incluso controlados desde otras partes del mundo. Eso lo pudimos acreditar en su campaña. Pero más allá de eso, tiene el deseo de cambiar al país, pero no lo va a lograr. Que eso es muy loable, sí, ¿no? Pero no lo va a lograr si confronta con todos los sectores, porque a nadie le gusta que lo ofendan. Está muy polarizada cuando tiene algún problema hace clinch. Por ejemplo, ve como ahora los empresarios ayer salieron en su mañanera y diciendo que le dan un voto de confianza y lana y reducen lo de Pemex, ¿no?
Pero siempre que tiene una crisis hace clinch, se va con los banqueros, hace con esto. Pero ellos le corresponden a una relación que deben tener institucional con el presidente de la República. Pero si quiere verdaderamente que el país crezca económicamente, necesita tener una relación más formal y más seria. Ahora, este acuerdo, por ejemplo, del que habló recientemente el presidente, que firmó con 3 bancos con Pemex, este crédito revolvente, etcétera. Pemex tiene un problema real. Durante mucho tiempo fue la caja chica del gobierno. Las autoridades de Hacienda tomaban los recursos y le exprimían a Pemex, sacaban lana y no le regresaban posibilidades de mejorar su infraestructura. Entonces fueron matando a la gallina de los huevos de oro, o le sacaron demasiada leche a la vaca hasta que la dejaron muy flaca. Entonces, este tipo de acciones, desde luego que eran necesarias, las hemos planteado. Quien mejor tiene el análisis de lo que debe ser un petróleo mexicano al servicio del país es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Yo recomendaría a Andrés simplemente que vea el proyecto de rescate de Pemex del ingeniero Cárdenas. Pues sí, es el heredero, ¿no? Bueno, pero le faltó a Andrés darle el lugar que le corresponde al ingeniero. ¿Lo ves? Claro, le ha regateado el lugar que en la historia tiene el ingeniero Cárdenas. Pero ya lo tiene, ¿no? No, por eso, pero le ha regateado. Yo no he dicho que lo ha borrado. Pero Andrés le ha regateado. Cuando, siendo presidente, pues ya tienes la capacidad de darle reconocimiento a quien le dio las oportunidades políticas. Y eso hablaría bien de él. ¿Qué le falta? ¿Generosidad, dices, en ese sentido? Bueno, simplemente hay que calificar los hechos. Y cuando quieras, pues entrevista al ingeniero Cárdenas. Ya lo he entrevistado muchas veces, pero ya ves cómo es. Pero sobre ese particular, pregúntale. Bueno, no dice porque él siempre habla con mensajes crípticos, sí, que es parte de un sistema político de la generación en la que él vivió. Como verás, pues yo no soy nada limitado para darte mis puntos de vista. Haces bien, porque ya no nos gusta cómo habla. Es la ventaja de tener solamente un jefe. En este caso, la sociedad, no tengo jefe. Ahora, el trabajo legislativo, lo que ha pasado hasta el día de hoy, la Guardia Nacional, ese tipo de cosas. Bueno, hay Movimiento Ciudadano ha sido sustantivo y lo saben los compañeros senadores. Nosotros le apostamos a una Guardia Nacional Civil, logramos que por unanimidad saliera adelante. Pero con un mando militar finalmente, no, son dos cosas diferentes. Contradiciendo el propio espíritu con el que lo traía el presidente de la República, porque es diferente que haya mando civil y jerarquía civil, en este caso el secretario de Seguridad Pública y el propio presidente, a que un militar esté al frente de esa institución, sobre todo cuando muchos militares se tienen que retirar a edades en plenitud. Por ejemplo, si un teniente coronel no tiene cierta edad, claro, tiene que irse. Si un general de brigadier no asciende a cierta edad, tiene que irse. Uno de brigada a los 63 años debe de irse. Y un general de división a los 65 años debe de irse. Es decir, si yo estuviera en el ejército, tendría 3 años retirado. Y estoy todavía productivo. Ellos también. Por eso, militares que se formaron, que tienen disciplina, pueden servir en la Guardia Nacional. De hecho, cuando tuve la oportunidad de ser gobernador, el director general de Seguridad Pública lo fue el general don Luis Barquera Trucíos, que fue comandante de región militar y comandante de la zona militar de Veracruz, y tuvo un desempeño extraordinario. Nada más que la diferencia es que no lo mandaba el secretario de la Defensa, sino su jefe director era el gobernador. El gobernador, claro. Y de eso se trata. Por eso aquí el jefe directo va a ser el secretario de Seguridad Pública. Debe de ser, aunque el nombramiento lo hace el presidente de la República, debe de ser. Porque si no, el único que va a bailar con la más fea es el secretario de Seguridad Pública. Cuando no haya resultados, pues... que esperemos que los haya. Perdón, nosotros estamos trabajando para que haya resultados. ¿Te parece una buena estrategia? Estamos trabajando la posibilidad de que dentro de 2 días, y si no, la próxima semana, antes del 25 de mayo, aprobemos por unanimidad las 4 leyes que van a normar el sistema de seguridad pública del país. Y queremos, de ser posible, y no hay intransigencia del gobierno, que sea también por unanimidad. Ahora, la reforma educativa, por ejemplo.
La reforma educativa... El Movimiento Ciudadano acompañó esta. Claro, pero la reforma educativa del 2014, 13-14, fue impugnada por el Movimiento Ciudadano. Sí, nosotros no estuvimos de acuerdo porque le faltó, en primer lugar, comunicarla con el magisterio, con los padres de familia, con las autoridades municipales, con los académicos. Fue un acuerdo popular del Pacto por México. Evidentemente de esto se han agarrado muchos para desprestigiarla. Nosotros creemos en la evaluación docente. Nosotros queremos que le vaya bien a los maestros, que tengan a salvo sus derechos laborales, pero queremos que les vaya mejor que a ellos, a los niños y a los jóvenes de México. Es que yo creo que eso está en el interés de todos, ¿no? Sí, entonces, claro. ahora... Pero entonces la de ahora... Nosotros acompañamos la reforma. Va a haber un órgano desconcentrado orientado a evaluación, pero además lo importante son las políticas públicas. Yo sí creo que si involucramos a la sociedad, si involucramos a las autoridades municipales para que haya infraestructura educativa correcta, si involucramos a los padres de familia, a organizaciones de la sociedad civil en las que en Movimiento Ciudadano sí se cree. Nosotros queremos tener una sociedad civil activa. No creemos, claro, no creemos, a diferencia de quien está en el poder, que solamente son los órganos de burocracias los que pueden sacar adelante al país. Es la sociedad en su conjunto. Creo que es uno de los grandes errores que ha tenido el gobierno fallido de México, creer que solamente los cambios pueden venir desde el poder. Debe venir con el poder de la gente. Bueno, hay organismos, ¿no?, que han hecho muchísima labor en muchos sentidos, ¿no? Perdón. Se pueden descalificar y son admirables el compromiso, la solidaridad de mujeres y hombres que luchan por las causas en las que creen. Por ejemplo, todos los que buscan cuidar el medio ambiente, las causas de las mujeres, que combaten la inseguridad, que están a favor de la cultura, de la recreación, del esparcimiento, deben de ser respaldadas y estimuladas, y mucho menos... Pues le están quitando muchos estímulos a la cultura, por ejemplo, ahora que tú hablabas de que durante tu administración en Veracruz, como subgobernador suplente, apoyaste mucho la cultura, ahora están quitando muchos apoyos. Sí, bueno, pues se recuerda que duplicamos la zona arqueológica de Tajín. Sí, sí, claro. Construimos el acuario de Veracruz, que por cierto le dieron un sentido delictivo, fue uno de los motivos que me lastimaron. Creamos el World Trade Center de Veracruz, que fue otra de las actividades que lastimaron. Aquí mismo en México creamos el Centro Cultural y Social Veracruzano, que está sobre Miguel Ángel de Quevedo. Pero adicionalmente se hicieron 4.500 actividades culturales. La gente quiere actividades culturales, pero además tenemos recursos humanos para que se manifiesten de diferentes formas. La cultura trashumante, la que se da en las colonias, la cercanía, te da mucha riqueza, mucha riqueza. La urbana. Las artesanías, el patrimonio cultural de las regiones, las canciones, la fortaleza, el rescate de zonas arqueológicas que pueden hacer que sea el patrimonio que reactive la economía, porque el turismo te da fuentes de ingreso y hace que haya sobrevivencia de las regiones del país. Todo eso está orientado a ello. Ahora que hablas del turismo, por ejemplo, Dante, el hecho de que hayan desaparecido ProMéxico, por ejemplo, ¿qué piensas de eso? La promoción, pues es importante. Bueno, yo creo que la promoción se puede hacer. No hay que confundir organismos burocráticos con promoción. El problema es desaparecer esos organismos y que no haya promoción. Es patético. Van 5 meses de gobierno, hay que ver hacia dónde orientan las cosas. En lo personal, creo que el turismo es de las acciones que pueden reactivar la economía del país. Por ejemplo, tenemos la flota de pesca deportiva y recreativa más importante del mundo en el Golfo de México, del otro lado. Toda la zona del litoral de Texas, de Florida, pueden venir a México, particularmente a Veracruz. Puedes tener 4 o 5 buenas marinas y puedes hacer que haya un turismo cultural de primer orden. Está Tajín, hay que rescatar filobobos, tienes toda la cultura olmeca, es decir, hay elementos de carácter natural, de bellezas naturales, como es la reserva más importante en la zona de los Tuxtlas. Todo eso se puede aprovechar y la debes de capitalizar para el turismo. Pero tenemos que primero rescatar la seguridad. Hubo una captura
de los organismos encargados de garantizar la paz, el derecho a la vida y la seguridad social que el Estado tiene la obligación de dar. Sí, claro. Capturaron los malosos. Es un derecho. Autoridades municipales, estatales y federales. Tenemos que hacer ese rescate y todos debemos colaborar para que se logre. ¿Pero lo ves? Es decir, pues está complicadísimo si hablamos de tu estado, en fin. Bueno, digo, entiendo que va a tener que ser un proceso y que... Es que depende de qué personas pones en los cargos, porque los liderazgos cuentan. Es como este programa, no cualquiera puede hacer lo que tú haces. De verdad te lo digo. Cuentan las personas y debemos de darle esa dimensión al ser humano. Necesitamos más liderazgos que no nada más se reflejen en el poder público. Sí, no hay liderazgos pues en todos los quehaceres, ¿no? Sin duda. Y lo que ha faltado, pues hay una ausencia, ¿no? De tenerlos, Pues hay que motivarlos para que dejen de acobardarse. Bueno, entonces, reforma educativa sí acompañaste esta vez. No, pero además todos los nombramientos. No ha habido un solo nombramiento que el Movimiento Ciudadano haya rechazado. Es una responsabilidad del presidente. Sí, es para que después no diga que no lo acompañamos. Él tiene la obligación de dar buenos resultados con quienes él está escogiendo. Todos los funcionarios que requieren ratificación del Senado han sido ratificados en nuestro caso, sin excepción. Todos los nombramientos de embajadores, cónsules, incluso los ministros de la Corte que él propuso, fueron aprobados por Movimiento Ciudadano. De lo que se trata es de que le vaya bien a México. Ahora, ¿qué está impulsando ahora Movimiento Ciudadano? Bueno, desde el legislativo. Ser la oposición real, porque ser oposición es amar al país. Y somos una oposición real, franca, directa, que no vamos a permitir desviaciones del país. ¿Y en el legislativo qué están impulsando? Bueno, hemos manejado 35 programas, estamos llevando adelante, por ejemplo, la 3D3, transparencia. Todo el proyecto de transparencia ha sido avalado por Movimiento Ciudadano. Y hoy lo estamos llevando para que sea norma. El próximo periodo extraordinario de sesiones, que será en el mes de junio, cuando concluya con lo de la Guardia, va a la iniciativa de Movimiento Ciudadano para la 3D3. Y ahí le vamos a decir no al presidente sobre revocación de mandato en fecha concurrente con la elección intermedia del 21. Vamos a llevar adelante también otro tipo de reformas que nos van a permitir poner a tiempo los tiempos legislativos con una sociedad que quiere caminar más deprisa, y creo que debemos de impulsar esa creatividad de la gente. El problema es que están muy dogmatizados los que piensan que los votos los ganaron ellos, cuando lo que sucedió fue que el gobierno lastimó al otro proyecto. Es la verdad. Andrés todavía no se da cuenta, pero pronto se va a dar cuenta que esos porcentajes de votos que sacó fue porque el gobierno descalificó a su principal oponente, pensando que de esa manera ellos podían ganar. Y te refieres a Anaya, al frente, pues. Claro, ¿no? claro. Anaya traía 29 puntos, te decía al inicio de la plática. Sí, llegó a 29. Cuando Andrés traía 34, y es cuestión de revisarlo en febrero. Le arrancan la campaña en la que todos los medios de comunicación se prestaron. No hubo uno solo que hiciera periodismo de fondo para conocer lo que había pasado. Hubo un procurador que debe ser sancionado penalmente porque permitió la perversión del uso de la Procuración de Justicia. ¿Has visto a Anaya? ¿Has visto a Anaya? Relativamente lo veo, tengo un gran respeto, es un hombre joven, muy inteligente,
Y además, frente a quienes lo quieren ver ahora, no se preocupen, acaba de cumplir 40 años, es un hombre para el futuro de México. Es muy joven. Por eso te lo digo. Claro, sin duda. Tengo un hijo que tiene 2 años más que él. ¿Cuántos hijos tienes tú, Dante? Con mi esposa 2, Okay. Luis Santiago y Alfonso Javier. Y antes de casarme una, Penélope. ¿Y dónde viven? Mi hijo Luis vive en Jalapa, mi hijo Alfonso vive en el puerto de Veracruz. Y Penélope ahora está en México y pronto se va a ir a Tabasco. Oye, cuéntanos de lo que se aprobó hoy en el Senado. Va a haber otro periodo extraordinario, ¿verdad? ¿Van a haber 2? En junio. En junio. 18, 19, 20 y 21. Ahora se aprobó la igualdad para la participación de las mujeres, que va más allá de la burocracia, porque debe ser en el trato. La mujer merece el trato digno y en igualdad de condiciones. Y por otra parte, acabamos de aprobar, antes de llegar a este programa, la reforma legal que permite la incorporación de las trabajadoras del hogar a sus derechos, particularmente al Seguro Social en esta primera etapa. Ya que es en su gran mayoría compuesto de mujeres, pero también hay hombres. Hay hombres también. ¿Qué significa esto? ¿Que van a tener seguro social? ¿Qué significa? Sí, en primer lugar, tenemos que hacer que la aspiración legal se convierta en acción de gobierno, que haya definición de políticas públicas, y en ese sentido tenemos que trabajar cerca con el Seguro Social. Afortunadamente el director fue compañero senador, él mismo se comprometió a dar un servicio y ahora tiene la obligación de hacerlo desde ese cargo que es tripartita, el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Oye, la ley de remuneraciones. Bueno, acabamos de presentar ayer nuevamente una acción de inconstitucionalidad. Nosotros estamos defendiendo ¿Qué? La división de poderes. No podemos permitir que una ley que había sido aprobada en el 11, que fue a la Cámara, en el Senado, cuando yo era senador la vez anterior, cuando llega a la Cámara de Diputados está dormida, llega un antiguo compañero senador a diputado, la revive con una legislación que era anacrónica porque muchas de las cosas que decía ya no existían, la aprueban solamente para que el presidente de la República, que arbitrariamente tomó la decisión de bajarse el sueldo a lo que él dijo, y a partir de decir que nadie puede ganar más que él, no podemos permitir actos arbitrarios vengan desde el poder. Entonces, después que nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad, todo eso lo quieren corregir. Sin embargo, el Ejecutivo se debe autorregular. En el Legislativo nos hemos autorregulado, porque en el Senado tomamos un acuerdo, todos los grupos parlamentarios, de llevar adelante una verdadera política de austeridad. Qué bueno. Y en pero en la Cámara de Diputados, la mayoría, el presidente y después ratificado en el Senado, quieren meterse en la vida interna del Poder Judicial, y eso no lo podemos permitir. Necesitamos que los jueces sean independientes, que los jueces decidan conforme a la justicia y no subordinados a otro poder. Es lo que estamos procurando, porque hoy hay 2 centros de contención a un poder absoluto. Es la oposición en el Senado, porque sin nosotros no hay reformas constitucionales, y por otra parte el Poder Judicial, que sea imparcial, que le sirva a los ciudadanos. Dante, déjame hacerte un par de preguntas nada más, porque tenemos ya poco tiempo. Me decías un compañero senador, un ex compañero senador. Yo decía, pues llevas toda una vida dedicada a esto, has tenido algunos cargos públicos, en fin. ¿Tienes amigos? Porque más allá de compañeros en la política, ¿se tienen amigos? Porque supongo que enemigos muchísimos, ¿no? Pues todos, pero claro que hay amigos. Y fíjate que tengo muy buenos amigos. Lastimosamente no coincidía con ellos por lo que representaba un viejo modelo. ¿Priistas? Claro. ¿Quiénes? Pues, todos los importantes que te puedas imaginar de mi generación. ¿Son tus cuates? Claro, de mis cuates. Luis Donaldo, Beatriz Paredes, Paco Labastida, Pedro Joaquín Caldwell. Acaba de fallecer una mexicana excepcional, María de los Ángeles Moreno. Tuve oportunidad de tener relaciones con muchísimos
gente de primer orden. Y ahora en activo en el PRI pues, está Héctor Yunes, a quien siempre le he tenido respeto, pero nunca supo dar el paso en el momento que tenía que haberlo dado, porque si no él hubiera sido gobernador. Sí. Es más preparado que los otros. Y además lleva queriendo también un buen rato. Pero el problema es que ha querido por un proyecto que va hacia abajo. ¿Tú cómo ves al PRI? ¿Ya no hay manera de...? No quiero descalificar otros partidos, pero te lo dije al principio. El partido nació desde el poder para mantener el poder. Y es muy difícil que sin el poder pueda alcanzar el poder. Rápidamente, Movimiento Ciudadano conserva su registro sobre todo por la elección en Jalisco y en Nuevo León, ¿no? Claro, pero además quiero decírtelo, en Colima, por ejemplo, en Cuartos ganamos Colima y ahora vamos a hacer la fuerza emergente de mayor crecimiento y se va a acreditar en el 2021 porque vamos a ganar varios estados. Ahora mismo vamos... ¿Van a ir solos? Claro, vamos a ir solos. Ok. ¿Y en algunos Ahora otros? mismo en Durango vamos a ganar Durango, la capital del estado. Ok. ¿En Puebla con quién van? ¿Con nosotros? Nosotros somos los que postulamos al doctor Cárdenas y después se sumaron los otros partidos. Yo sí creo que hay que ir solos y tenemos que consolidar un proyecto alternativo frente a lo tradicional. Pero aunque no haya mucha posibilidad de éxito. No, es que sí se tiene la posibilidad de éxito. Porque otra vez son las personas. Si hay personas resueltas y tienen confianza en sí mismos. El problema es que los partidos le hacen creer a muchas personas que sin partido no vale. Y precisamente por eso hay que hacer trabajo abajo, para que sí valgan las personas. Alfaro. Muy buen gobernador, joven, brillante, capaz. Con un gran futuro, ¿no? Esperemos, para bien de Jalisco y de México. Bueno, pues que esta sea la primera de muchas otras conversaciones. Pues nada más con que me invites. Ya estás. No, pero me ha costado mucho trabajo. Es que no acostumbro a dar entrevistas. Yo soy de los que cree que la política no se declara, se hace. Y que la seguridad no se declara, se garantiza. Tienes razón, pero hemos hablado de lo que has hecho, entonces bueno, no está mal. Gracias, Dani. A tus órdenes. Muchas gracias, gracias. Y gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.